Hola, a través de este video veremos un poquitito sobre algunos de los factores relacionados con las dificultades de las matemáticas, ya dentro del curso de la evaluación psicopedagógica a través de las baterías Evalúa Cero. Cuando hablamos de factores relacionados con las dificultades de las matemáticas, generalmente hablamos de factores relacionados con el alumno. El alumno posee escasa atención, memoria a largo plazo, escasos conocimientos previos y una actitud que muchas veces es desfavorable hacia las matemáticas. Pero también tenemos factores referidos a estas dificultades de matemáticas que tienen que ver con la matemática misma, ya que sus contenidos son abstractos, complejos, los contenidos son muy jerarquizados y el lenguaje que se utiliza. Y también queremos hablar en este video sobre los factores referidos al contexto en donde se sitúa la enseñanza de las matemáticas, la estructuración de los contenidos en el currículum, los métodos, la evaluación, las actitudes y la formación del profesor. Vamos a partir entonces con los factores relacionados con la atención, ya que muchos de los errores que se cometen en las matemáticas es porque existen procesos dentro del algoritmo de la matemática que deben automatizarse para que el estudiante pueda ahorrar recursos atencionales, como por ejemplo las tablas. Si el alumno lograra automatizar el aprendizaje de las tablas, podría destinar esa atención, esa concentración al algoritmo de la operatoria. Otro de los factores relacionados al alumno es la memoria a largo plazo, ya que alumnos que son pobres o que tienen escasos conocimientos de hechos numéricos o que no poseen estrategias para la recuperación, almacenamiento y manipulación de la información. En nuestra memoria nosotros debemos tener almacenados muchos hechos numéricos, pares de números que sumen 10, pares de números que sumen 100, 50, el doble más 1, etc. Y eso nos van a permitir entonces poner atención en lo mismo que hablábamos antes, el algoritmo y los pasos de cada una de las operaciones. Cuando hablamos de conocimientos previos, estamos hablando de los conocimientos que nos permiten adquirir y anclar los nuevos conocimientos y también los conocimientos previos que nos permiten ejecutar distintas operaciones, distintos tipos de problemas, etc. En la matemática, que es muy jerarquizada, se requieren conocimientos previos para poder avanzar en ella. Y el último punto referido o factor referido a los estudiantes tiene que ver con las actitudes que tienen los alumnos, que se bloquean frecuentemente frente a las matemáticas, que tienen una disposición que quizás no es la más adecuada frente a las matemáticas, que sienten que no son capaces de aprender, y hay muchos estudiantes entonces que frente a una prueba de matemática, a un ejercicio, a una guía, se bloquean y no quieren trabajar. Cuando nos vamos a los factores referidos a la matemática misma, por un lado la matemática es muy abstracta, los conceptos cada vez son más abstractos y desligados de las representaciones de la vida diaria. Si nosotros pensamos hasta octavo básico más o menos, toda la matemática debería trabajarse desde lo concreto para que los estudiantes pudiesen comprender y no solo mecanizar la matemática. Y vemos muchas veces que hasta cuarto básico tienen material concreto y en segundo ciclo ya el material concreto desaparece cuando debiese mantenerse y trabajarse desde lo concreto, lo pictórico y lo simbólico. Por otro lado, la matemática misma es muy compleja porque cada uno de los algoritmos, cada uno de los problemas a veces tienen un gran número de pasos para lograr llegar a una meta, para terminar con un solo resultado. Y en ocasiones se presenta un número muy elevado de pasos. La complejidad de las matemáticas debiese tratarse segmentando los problemas, segmentando la operatoria, modelando el paso a paso, de manera de bajar la complejidad en esta cantidad de número de pasos que presenta una operatoria o un problema. Por otro lado, los contenidos matemáticos que son muy jerarquizados, tienen carácter lógico y además muchas veces se utilizan reglas sin comprensión y algoritmos sin significado. El 7 le pide prestado uno al del lado y se convierte en 17. Yo no puedo hablar de magia ni que le pido prestado a nadie. ¿Cómo debemos nosotros trabajar la matemática? De manera que sea comprensiva para el estudiante, que tenga un significado, ¿ya? Y por otro lado, la matemática que es tan jerarquizada que no me permite avanzar si es que van quedando lagunas. En la matemática esto se transforma en una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer, no así en otras asignaturas. Si yo en ciencias no aprendo sobre la célula
y a la clase siguiente me toca ver qué sé yo, ¿cómo se llaman estos lugares? Los hábitats, no hay ningún problema. O sea, obviamente hay un problema si el niño no aprende de las células, pero para aprender sobre los hábitats no tendría un problema. Sin embargo, las matemáticas están jerarquizadas que cuando un alumno no aprende las multiplicaciones o las tablas, después eso le va a repercutir más adelante cuando tenga que hacer suma de fracciones con distinto denominador, etc. Y finalmente el lenguaje matemático, que también es muy complicado, es muy complejo. El lenguaje matemático es distinto al natural, es exacto, es formal, es riguroso, pero también es complicado porque hablamos de 16, 17, 18, pero ¿por qué no hablamos de 11, 12 y 13? Hay un lenguaje que es riguroso, que permite la abstracción, pero que a la vez utiliza un gran número de símbolos, de códigos, etc. Y finalmente llegamos al tercer grupo de factores relacionados con el contexto, con la situación en la que se produce la enseñanza de las matemáticas. Y muchas veces la estructuración de los contenidos en el currículum presenta ausencia o falta de dominio de contenidos previos. Muchas veces, y los profesores que trabajan en liceos me van a entender, muchas veces los profesores de matemáticas de primero medio tienen que estar repasando contenidos que se supone que los alumnos tenían que tener adquiridos. Y yo me pregunto siempre si eso será un problema de algunos o de muchos dentro de la sala de clase. Y generalmente la respuesta es que es la mayoría de los estudiantes. Entonces, algo está pasando en el currículum, porque si fuera un problema de 1, 2, 3 alumnos en el aula, yo podría pensar que es un problema referido a los alumnos. Pero si es un problema que pasa en la mayoría de los primeros medios, que los profesores están repasando contenidos básicos como la división, como la resta con reagrupación, y que le pasa a la mayoría de los alumnos, entonces hay algo en el currículum, hay algo que se está generando como un vacío, una laguna, y al ser la matemática tan jerarquizada, repercute en los alumnos de primero medio. Por otro lado, tenemos los métodos inadecuados para la exposición de contenido, fuera de contexto, con ausencia de ejemplos, de ejercicios, de explicaciones. La matemática es un aprendizaje fundamentalmente procedimental y cuando nosotros trabajamos un aprendizaje procedimental, los niños debiesen ver el paso a paso y el profesor debiera modelar el paso a paso. Muchas veces nos ha tocado ver guías de trabajo de matemáticas con operatorias, con problemas que son fantásticas, preciosas, pero esa guía, si el profesor solamente la revisa, se transforma en una clase de evaluación. Uno para enseñar debiese trabajar con el contexto, con ejemplos, con explicaciones, con el paso a paso. Por otro lado, tenemos el factor evaluación, ya que muchas veces hay rigidez por parte del profesor en la entrega de las respuestas. Profesores que no permiten la utilización de diversas estrategias o algoritmos para llegar a la misma solución o respuesta. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, tenemos diversos algoritmos. La celosía, el método japonés, que se hace con palitos y contando puntitos. Si nosotros le permitiéramos al estudiante o le enseñáramos distintos algoritmos para llegar a un resultado, el alumno podría escoger cuál de ellos es el que más le acomoda, ¿ya? Pero muchas veces somos rígidos en la evaluación y solo evaluamos de manera favorable un tipo de algoritmo, el que el profesor enseñó. Por otro lado, tenemos las actitudes y formación del profesor, que se descuida la verdadera comprensión de los conceptos y métodos matemáticos en favor de aprendizajes mecanicistas. Yo siempre cuento la historia de una estudiante con autismo que ella hacía ecuaciones, hacía divisiones de 2, 3 dígitos, pero ella no sabía resolver problemas simples, porque toda la operatoria ella la aprendió mecánicamente sin comprender el concepto de la operatoria. Entonces, los aprendizajes mecanicistas finalmente no tienen ningún sentido porque no le van a servir a la hora de comprender un problema matemático simple de multiplicación, de suma, de resta, etc. Y finalmente llegamos a la enseñanza de los profesores de acuerdo a creencias sobre la capacidad de los estudiantes. Hay muchos profesores que sienten que la matemática no es para todos,
que la matemática para los hombres es más fácil y que a las mujeres les cuesta más, y entonces hay una actitud, un efecto, ¿cómo se llama? El efecto Pigmalión o de la profecía autocumplida, que si yo creo que me va a ir mal, finalmente me va mal. Y si yo creo que mis estudiantes no van a poder, finalmente ellos no van a poder, ¿ya? ¿Qué sentido tiene esta diapositiva y ver estos factores? Que cuando vayamos a evaluar las dificultades en las matemáticas, no nos quedemos solamente con evaluar qué sucede con el estudiante, porque muchos de los factores relacionados con la matemática no tienen que ver con el estudiante mismo. Muchas de las causas de las dificultades de las matemáticas tienen que ver con la matemática misma, como veíamos, y con el contexto, y no solo con el estudiante. Por lo tanto, nuestra evaluación debiese ampliarse hacia todos estos factores que acabamos de ver. Ahora, cuando nosotros vamos a evaluar los aprendizajes matemáticos, nosotros debiésemos partir evaluando las nociones y conceptos básicos, los cuantificadores aproximativos, comparativos, operacionales, que también se conocen como cuantificadores no numéricos, más, menos, más que, menos que, muchos, pocos, algunos, todos, ¿de acuerdo? Otro de los aprendizajes matemáticos que debiésemos evaluar es la numeración y los símbolos, el concepto de número, que muchos niños o muchos papás dicen, hoy mi hijo aprendió a contar hasta el 16, y lo que sabe es de memoria, como una poesía, la cadena numérica hasta el número 16, pero la verdad es que no reconoce antecesor y sucesor, no es capaz de completar series, por lo tanto el concepto de número no está adquirido. Por otro lado están los símbolos y además el valor posicional. El siguiente aprendizaje en esta escalera ascendente y progresiva es el cálculo, es la operatoria. Y cuando nosotros evaluamos y enseñamos el cálculo, debiésemos evaluar el concepto de la operatoria, es decir, si el estudiante comprende que sumar es agregar, es que me regalan, es que me encontré, que perder es restar, que aumentar puede ser multiplicar, etc. También otra cosa que debiésemos evaluar es el algoritmo y por último la automatización a través del cálculo mental, porque un alumno puede saber hacer una operatoria, pero saber hacerla a través del conteo. Y cuando nosotros queremos evaluar la automatización, queremos saber qué cantidad de hechos numéricos, de posibilidades de automatización tiene el estudiante que le van a permitir destinar los recursos atencionales, de memoria, de concentración, hacia el algoritmo, hacia ese paso a paso, en donde no se me puede ir ni una reserva ni un número, porque si no el resultado va a estar incorrecto. Y finalmente llegamos al cuarto aprendizaje matemático, que es la resolución de problemas, que se compone de 4 procesos: traducción, integración, planificación y la ejecución, ya que los problemas matemáticos deben ser leídos por el estudiante y eso implica que sea capaz de traducir un enunciado verbal en una ecuación matemática, integrando todos los datos del problema y planificando entonces esta ecuación y el paso a paso para su resolución. Finalmente entonces terminando con la ejecución de esta operatoria y con un resultado. Si nosotros vemos la prueba de cálculo y numeración del Evalúa, esta prueba tiene por un lado en cálculo y numeración ejercicios que tienen que ver con el cálculo, con la numeración, en donde el concepto de número se ve, además de que el niño sea capaz de leer y escribir números, en la capacidad de completar series numéricas y de identificar antecesor y sucesor. Y por otro lado aquí tenemos la operatoria, el cálculo. Y en este ejemplo se muestra cómo el alumno puede identificar conceptos relacionados con la operatoria de suma y con la operatoria de resta. Y un conjunto de operaciones verticales, horizontales y estas que son operaciones complementarias en donde la incógnita no es el resultado de la operación. Cuando llegamos a la comprensión lectora, nosotros debiésemos evaluar no solo el resultado, sino el proceso que sigue el alumno para poder resolver problemas matemáticos. Este proceso se divide en 2 grandes procesos: la matematización horizontal y la matematización vertical. La matematización horizontal tiene que ver con la comprensión del problema, que requiere de conocimientos lingüísticos y de conocimientos generales, de comprender conceptos,
de comprender el lenguaje verbal, de conocer las categorías verbales para entender que las muñecas están parte de los juguetes, etc. Y luego de integrar todos los datos que tiene el problema a través de un conocimiento esquemático de los tipos de problemas. Luego de eso vendría la matematización vertical, que tiene que ver con la planificación, y para eso necesitamos conocimiento estratégico para poder organizar estos datos en una ecuación matemática, la cual la ejecutamos, la resolvemos a través del conocimiento que tenemos de distintos algoritmos y de que la reserva la pongo arriba y parto por este número, parto por la unidad, parto por la decena, etc. Y luego un último paso que muchas veces nos olvidamos, que tiene que ver con la revisión y el monitoreo del proceso que estamos realizando. En el Evalúa, si nosotros vemos, en la resolución de problemas desde el Evalúa 1 hasta el Evalúa 10, los problemas están, la mayoría de ellos, no todos, segmentados. Esta segmentación me permite a mí evaluar ambos procesos, el proceso de matematización horizontal y el proceso de matematización vertical. En la matematización horizontal nosotros debemos comprender el enunciado verbal y lograr identificar los datos del problema. Entonces, si dice, Juan tiene 3 amigos y 2 amigas, ¿cuántos amigos y amigas tiene en total? Si las preguntas son ¿cuántos amigos tiene y cuántas amigas? Tiene que ver con la comprensión del problema, con la identificación de los datos y no con la resolución misma, identificando la operatoria y resolviéndola. Porque cuando dice cuántos tiene en total, ya es la matematización vertical, en donde el estudiante debe realizar el algoritmo de la operatoria y ejecutar para llegar a un resultado. Lo mismo el problema 2. Lorenzo tenía 9 juguetes y le regaló 3 a su hermano. ¿Cuántos le quedaron? ¿Cuántos juguetes tenía? ¿Cuántos les dio a su hermano? Tiene que ver entonces con la matematización horizontal, con ser capaz el estudiante de comprender el enunciado verbal en el problema y de identificar los datos. Y cuando dice cuántos juguetes le quedaron, es la matematización vertical, en donde el estudiante tiene que identificar la operatoria y resolverla. Ya, profesores, este pequeño video es para comentar algunas cosas referidas a las matemáticas. Recordemos que en los Evalúa, los problemas matemáticos, cálculo y numeración no se corrigen, sino simplemente se digitan en el PIDE. Chao.